nos da la libertad también pone en nosotros tanto el querer como el hacer. También es un día bastante frío hoy, pero damos gracias a Dios porque al estar juntos el frío se siente menos, ¿cierto? Recuerdo hace unos 40 años, viajaba yo por la vía de una vía de Boyacá, un páramo que se llama el páramo de Huinas, y el bus en el que viajaba se varó en la noche. Y en esa oportunidad nada más el bus iba conmigo unos creo que no pasaban de 10 pasajeros. Un bus para 40 pasajeros y no llegaba 10 personas dentro del bus. Y estábamos en el páramo y el bus estaba varado. Era un bus escalera, esos buses que las ventanas no cerraban bien, no había manera de calentarse. Y recuerdo que yo me acostaba en el puesto donde yo estaba sentado, me acostaba, literalmente me encogía, me recogía todo lo que más podía, tratando de que algo de calor entrara en mi cuerpo, y no soportaba el frío, y cada vez era el frío como más intenso. Solo deseaba que llegara en la mañana y el sol saliera y pudiera calmar esa sensación tan tremenda por el frío que estaba experimentando. Hablo de eso porque es lo que sucede cuando estamos solos, cuando no pertenecemos a un grupo, cuando no disfrutamos de la cercanía con otras personas que nos ayuden a estar calentitos, nos ayuden a poder soportar el frío. Ya veo hay personas ahí, ¿cierto? Como esta mañana ahí que está haciendo bastante frío. Si quieren cerramos esa puerta para que no entre tanto frío. Cierra un poco, que esto puede tener que hablar un poquito de eso. Si no terminamos acá, ustedes terminan congelados y no es la idea. Tenemos paletas en esta mañana. Sí, ahí entra un poquito de aire, entonces no sé. Bien. Vamos a estar hablando esta mañana del creyente y su responsabilidad con la iglesia. Por eso estoy hablando de este tema de la necesidad de estar cerca de otras personas. Dios, cuando quiso hacer un pacto, un nuevo pacto, del que habla de Jeremías 31, dice: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Determinó que ese nuevo pacto que Él iba a hacer lo haría con un grupo de personas. Por eso entendemos que no es un pacto individual, es un pacto colectivo. Es un pacto con un cuerpo, con un grupo de personas que Él llama iglesia, o que llama su cuerpo. Iglesia significa, la palabra significa los llamados fuera. Él tomó un grupo de personas y los llamó, pero nos llamó con un propósito especial de estar juntos. ¿Por qué Él nos llama para que estemos juntos? Porque Él entiende nuestra necesidad. Desde el comienzo, cuando Dios creó al hombre, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere entonces que estemos juntos, que estemos unidos. Por eso en esta mañana, hablando del creyente y su responsabilidad con la iglesia, vamos a estar tocando básicamente dos puntos. Y es que el creyente debe practicar la consideración mutua. El creyente debe practicar la consideración mutua. Es decir, pensar en los demás hermanos, los demás personas, miembros de la congregación, y pensar en ellos para conocer su necesidad y también para ver de qué manera puede entonces ayudar en la debilidad o en la necesidad de esa persona. Y el segundo punto que vamos a trabajar esta mañana es que el creyente, como responsabilidad, debe procurar la unidad de la iglesia. El creyente debe procurar la unidad de la iglesia. Quiero que estemos considerando dos textos
Esta mañana vamos a estar hablando de dos textos. El primero se encuentra en Hebreos 10, versículos 23 al 25. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces el creyente debe practicar la consideración mutua. Dice acá: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero mirando todo el contexto, entonces vemos que el creyente debe practicar la consideración mutua para mantener firme la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Sabemos qué es lo que estamos esperando? Esperamos que el Señor venga. ¿Y por qué esperamos que el Señor venga? Para estar la eternidad con el Señor. Dice en 1 Corintios 15, del 12 al 17: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a resucitar un día para estar en la presencia de Él por la eternidad. Nuestra esperanza entonces es la vida eterna. Pero para mantenernos firmes en esa esperanza, para mantenernos esperando que el momento que llegue la vida eterna, no es fácil hacerlo estando solos. Por todo lo que se presenta y por todo lo que se requiere. Entonces, por eso el Señor dice, Él entiende que necesitamos los unos de los otros para estarnos sosteniendo unos a otros, apuntalando unos a otros, para podernos mantener, porque el camino es difícil, porque hay luchas, porque hay dificultades, porque hay sufrimiento, porque es necesario que crezcamos. Por todas esas necesidades, entonces, para poder mantener nuestra esperanza se requiere que estemos juntos. Pero para mantener esa esperanza necesitamos entonces tener como base la fidelidad de Dios y confiar en sus promesas. ¿Qué prometió Él entonces? Él prometió que nosotros resucitaríamos así como su Hijo resucitó. Y esa confianza nos debe sostener unos a otros. Si pensamos por un momento en la iglesia primitiva, cuando se presentó la persecución y empezaron a matar, el imperio romano a matar tantos cristianos, ¿por qué podían sostenerse firmes? ¿Por qué podían sostenerse frente a la persecución, frente al sufrimiento? ¿Por qué se podían mantener firmes? Porque ellos procuraban estar unidos,
procuraban estar juntos. De cuando leemos el libro de Hechos, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, predicar el Evangelio, y que estaban juntos, buscaban oportunidades para estar juntos, porque es más fácil enfrentar la persecución cuando estamos juntos que cuando estamos solos. O sea, al estar solos somos debilitados, el estar solos nos debilita. Voy a poner un ejemplo de la soledad y lo que hacemos en grupos. Miramos la relación que se da entre los jovencitos y las jovencitas. Pongamos, está un grupo de jovencitos reunidos por allí en algún lugar y pasa una niña y está sola. ¿Y cómo se siente frente a ese grupo de jovencitos que está ahí? Se siente intimidada, ¿cierto? Porque dice, me pueden decir algo. Y entonces le asusta lo que le van a poder decir ese grupo de muchachos. Y generalmente termina por decirle algo y a veces la avergüenzan o cosas como esas suceden, ¿cierto? Pero si ya no va sola, sino que va acompañada de otras compañeras, entonces ya se siente más fuerte. Siempre cuando estamos acompañados de otros nos sentimos más fuertes. En nuestra relación con el Señor sucede lo mismo. Si tratamos de vivir la vida cristiana como individuos solamente, nos vamos a debilitar. ¿Por qué? Porque fácilmente alguien viene a perseguirnos y ¿qué hacemos? Salimos corriendo, no sabemos qué puede pasar ahí. Porque necesitamos, para poder mantener firme nuestra esperanza, necesitamos de la ayuda de otros, de la compañía de otros, necesitamos del apoyo de otros. Porque fuimos diseñados de esa manera, fuimos diseñados para funcionar mejor en comunidad, funcionar mejor cuando estamos rodeados con otros. Y cuando profesamos nuestra fe y lo hacemos en grupo es más fácil que hacerlo de manera individual. De hecho, si usted va a evangelizar, va a compartir su fe con otro y usted va solo, ¿cómo se siente? Por eso el Señor Jesucristo no mandó a sus discípulos que fueran a predicar solos. Él los mandó de dos en dos. Él no mandó solo, mandó grupos, porque Él entiende la necesidad de estar junto a otra persona, junto con otra persona, para poder hacer entonces el trabajo. Entonces, para mantener firme nuestra esperanza necesitamos entonces considerarnos unos a otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando venimos a este lugar, cuando nos congregamos como iglesia, cuando dice que las iglesias, cuando habla de las iglesias, realmente no está diciendo que haya varias iglesias, sino que está hablando de varias congregaciones, porque solo hay una iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Pero cuando habla de las iglesias, está hablando de las congregaciones, de los grupos locales, los grupos que se reúnen en los diferentes lugares, en cada ciudad. ¿Por qué congregarnos en cada ciudad? ¿Por qué estar juntos? Necesitamos estar juntos. Todos necesitamos estar juntos, necesitamos pasar tiempo con otros hermanos para ser estimulados al amor y a las buenas obras. Cada uno de nosotros tiene algo que dar a los demás y también tiene necesidad de recibir de los demás. ¿Dónde más podemos conocer esa necesidad? ¿Y dónde más puede satisfacerse en esa necesidad? Sino cuando estamos reunidos. ¿Cuán difícil es que nos encontremos durante la semana? ¿Sí? ¿O es fácil que ustedes se encuentran con todos durante la semana? A veces vivimos incluso cerca, en el mismo barrio, y a veces no nos encontramos durante la semana. A veces pasa el tiempo y ¿qué pasaría con fulano de tal que no lo he vuelto a ver? Cuando se entera, no, porque ya falleció, ya lo sepultaron. Sucede a veces, ¿cierto? A veces con vecinos. ¿Qué pasaría con el vecino allá de la vuelta? No, pero es que hace un mes que lo sepultaron y uno ni se había dado cuenta de eso. Pasa eso, desafortunadamente, porque estamos muy aislados. Y la tendencia cada día es al que el individuo, el ser humano, esté más aislado. El mundo quiere hacer que el individuo, que el hombre se aísle, porque el hombre aislado es más vulnerable. El mundo quiere aislar al hombre para hacerlo más vulnerable. Por eso la contracorriente que la iglesia hace es procurar que estemos cada vez más tiempo juntos para hacernos menos
vulnerables, para hacernos más fuertes. Entonces, cuando nos congregamos, nos hacemos más fuertes. Eso es un motivo muy importante por el cual debemos entonces congregarnos. Dice que somos estimulados entonces al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos y tenemos la oportunidad de relacionarnos con otras personas, con otros hermanos, podemos reconocer la necesidad del hermano. Entonces puedo ver a fulanito, por ejemplo, alguien que acostumbramos a ver todos los domingos y algún domingo no viene, nos preguntamos qué pasaría con esa persona. Llamamos a esa persona, entonces nos enteramos que está enfermo, que está en la clínica, que tiene alguna necesidad. Entonces podemos pensar cómo podemos ayudar a esa persona en la necesidad que tiene. Si ve, al conocer la necesidad, entonces podemos reconocer la necesidad del hermano, entonces vamos a poder prestar la ayuda que esa persona necesita. Y también venimos y a veces recibimos la ayuda del hermano. A veces usted viene acá y cuenta su necesidad y hay algún hermano que puede ayudarle y usted recibe la ayuda que necesita. Lo cual no hubiera sucedido si usted no se hubiera congregado, si no hubiera pasado ese tiempo en compañía de otros. Entonces es necesario, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero también para poder estar juntos en comunión. Mire, algo muy importante que debemos aprender como iglesia es a estar juntos. No es fácil estar juntos. Y no es fácil estar juntos sencillamente por nuestro carácter, porque muchas veces lo que prevalece es el egoísmo. Entonces siempre estoy pensando en función de recibir de los otros. Y cuando yo estoy pensando siempre en función de recibir, y voy a estar con los otros, voy a estar junto a otras personas, y si las otras personas no me dan nada, entonces ¿qué va a pasar? Ya no quiero estar con esas personas. Entonces, nosotros debemos pensar, bueno, si yo estamos con otras personas, es siempre estar pensando en función de los otros, siempre pensando en función de los otros, considerar a los otros, considerar la debilidad del otro. Es un problema dentro de la congregación el estar juntos cuando nos fijamos en los defectos de los hermanos. Desafortunadamente lo que más frecuentemente pasa, que venimos a la congregación y estamos viendo más los defectos de los hermanos que pensando en la necesidad de los hermanos. Entonces muchas veces venimos más con el deseo o con la intención de criticar al hermano que con la intención de ver de qué manera podemos ayudar al hermano. Entonces considerarnos al amor y las buenas obras tiene que ver con eso, porque yo vengo, me congrego, estoy con otros, no con el propósito de criticar al otro, sino con el propósito de ver qué necesidad tiene esa persona y de qué manera yo puedo ayudar en su necesidad. Entonces yo vengo dispuesto a ayudar a mi hermano, yo vengo dispuesto a compartir con otras personas, porque seguramente Dios ha obrado en mi vida y me ha dado algo especial a través de lo cual yo puedo beneficiar a otro de mis hermanos. Y hay alguien dentro de la congregación que necesita eso que el Señor ha dado a mí. Por eso en la ilustración el Señor usa el cuerpo humano. Yo no puedo pretender, por ejemplo, llevar la cuchara a la boca usando mis pies. Mis pies no fueron diseñados para eso. ¿Cómo haría? Hay personas que lo hacen, ciertos limitados que hacen que llevan la cuchara a la boca usando los pies, pero no podemos normalmente hacerlo, porque no fueron diseñados para eso. Entonces, por eso cada uno de nosotros debe pensar que el diseño que Dios me dio, con qué propósito me dio ese diseño y de qué manera yo puedo ponerlo al servicio de las demás personas que se congregan, y pensar en todas las personas, no pensar solamente en algunas, porque a veces nos limitamos, a veces llegamos y nos ubicamos
donde estamos más cómodos. Somos muy dados a buscar la comodidad. Bueno, ¿a quién no le gusta la comodidad? A todos nos gusta. Pero yo creo que si hay algo que debemos pasar por alto cuando nos congregamos, es la comodidad. Entonces no busquemos la comodidad, busquemos la funcionalidad, busquemos el estar con otros. O sea, si tenemos, está bien que tengamos amigos, que tengamos grupos, las roscas, todos esos son buenos, ¿cierto? A veces eso se generan, en las congregaciones se generan conflictos a veces, o se generan comentarios por eso, ¿no? Es que allá hay roscas. Sí, siempre va a haber roscas, siempre van a haber roscas, siempre va a haber grupos de atención diferentes. De hecho, si usted analiza la vida del Señor Jesucristo, Él tenía grupos de atención diferentes. Si usted mira al Señor Jesucristo, compartía ampliamente con un grupo de 120 personas, pero tenía unos más cercanos que eran 70, pero aún tenía otros más cercanos de esos 70 que eran 12, pero aún dentro de los 12 tenía unos especiales que eran 3, y aún dentro de esos 3 tenía uno más cercano que era Juan. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, el Señor nos enseña que está bien ese tipo de relación. Hay personas con las que nos relacionamos de manera especial, pero cuando estemos en la congregación, tratemos de dejar a ese grupo especial a un lado y vamos a buscar a otras personas, porque hay otros que también pueden necesitar de nosotros. ¿Sí? Entonces tratemos de mirar para mirar un poco más la necesidad de todo el cuerpo. Entonces, es el propósito, o sea, congregarnos. No nos congregamos por congregarnos. Eso es importante que lo tengamos claro. No nos reunimos por reunirnos. Mire, porque si lo hacemos de esa manera, estaríamos sustituyendo lo que hacíamos antes. Bueno, los que teníamos parte de la religión tradicional, estaba incluso dentro de los mandamientos que teníamos, que tenía que ir al grupo una vez, por lo menos en la semana, como ordenamiento. Pero si lo hace usted, si sustituyó un culto por otro, pues no está haciendo nada. O sea, usted debe entender que el congregarse no es para cumplir un requisito. El congregarse es para satisfacer una necesidad, como ser comunitario, por las necesidades con las que hemos diseñado y que son satisfechas en el ambiente comunitario. Entonces, el creyente debe practicar la consideración mutua para mantener firme la esperanza, para estimularse al amor y a las buenas obras, y también para poder estar juntos en comunión, en comunión. Pero hay otra cosa que hacemos también dentro de la congregación, y es para exhortarnos unos a otros cuando fuere necesario. ¿Qué es la exhortación? No es como algún hermanito que dijo, tengo el don de exhortar, y se la pasaba regañando a los otros. No es el don de regañar. No vamos a confundir regañar con exhortar. Una cosa es exhortar, otra cosa es regañar. El don de exhortar es la capacidad que el Espíritu Santo da a una persona para poder ayudar a otra a salir de un pecado, de una debilidad que tiene. Entonces la persona se acerca al que tiene la debilidad para ayudarlo. O sea, no es aquí para decirle, ¿usted por qué hizo eso? No. Es conocer la debilidad de esa persona, qué es lo que está enfrentando, y ayudarle a salir de ese problema que tiene. Podemos compararlo, se puede hablar como la palabra remendar, ¿cierto? El que exhorta es como el que remienda. Es que la prenda está rota, entonces necesita un remiendo. No necesita que usted vaya y critíquelo porque está roto, no, hay que remendarlo, hay que tratar de que vuelva a estar en una buena condición. Entonces el que exhorta no es el que va a tratar de hacer sentir mal a la persona y regañarla porque está cometiendo un pecado, sino que va a ayudar a esa persona para que pueda salir del pecado en el que está inmersa, en el que está metido. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé que una persona necesita ser exhortada? Igual tengo que relacionarme con las personas. Entonces, lógicamente, venimos acá, entonces
nos congregamos, o en los diferentes lugares donde nos congreguemos, tenemos la oportunidad de conversar con las personas y vemos en qué condición está, y entonces podemos aprovechar para decirle: venga hermano, yo estoy preocupado por usted porque he visto que usted tiene esta actitud, o lo he visto que usted está haciendo esto, y a mí me preocupa porque el camino que usted lleva, hermano, no es bueno. Mire, si usted analiza la palabra de Dios, se va a dar cuenta que eso que usted está haciendo no le agrada al Señor. Me gustaría ayudarlo, al menos orar por usted, cuál es su necesidad, por qué está presentándose eso en su vida, cómo puedo ayudarlo para que usted luche contra ese pecado, contra ese problema que tiene. Note que ¿dónde se da eso? En la interacción, ¿cierto? Cuando estoy al lado de otro. Pero si yo no me congrego, ¿cómo voy a tener interacción con mis hermanos? No puedo. O sea, no voy a poder tener relación con mis hermanos si no me congrego. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque hay personas que fácilmente desplazan la congregación por cualquier cosa. O sea, no estoy diciendo bien, quiero que me entiendan bien, no es la idea de que es obligación que nos congreguemos. Porque es diferente una obligación a una necesidad. Nos congregamos por necesidad, por diseño, porque como iglesia necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos. Entonces, cuando usted viene, no es una carga venir, no debe ser una carga venir. Cuando usted está con el grupo, no es una carga venir y estar en el grupo. Es algo que usted puede disfrutar, es algo que usted puede aprovechar. De hecho, venimos acá para aprovechar nuestra reunión, y la aprovechamos de muchas maneras. Aprovechamos la reunión cuando cantamos juntos al Señor, aprovechamos la reunión cuando aprendemos de la palabra del Señor, aprovechamos la reunión cuando hablamos con nuestros hermanos, le compartimos nuestra necesidad, pero también cuando escuchamos la necesidad de nuestros hermanos y cuando vemos de qué manera podemos ayudarle al hermano. Nos damos cuenta entonces, para que pensemos en la congregación no como un requisito. A veces esas cosas como requisitos tienen que ver con leyes, con normas. Y a veces cuando hablamos de que es algo que usted hace por necesidad o algo que usted hace con libertad, cuando no se obliga, a veces las personas como que les da temor, ¿cierto? Porque venimos de un sistema en donde tenemos que ser obligados a todo. La idea es que la vida cristiana no se vive obligados. Lo que hacemos como cristianos lo hacemos porque el Señor está obrando dentro de nosotros y nos lleva a hacer las cosas para Él, pensando en agradarlo a Él, pero también pensando en cumplir el propósito para el cual nos colocó en su iglesia, que es que nos sirvamos unos a otros. Entonces, mis queridos hermanos, el creyente es responsable entonces de practicar la consideración mutua, pensar en los demás, ¿cierto? Para mantener firme su esperanza, para estimularse al amor y las buenas obras, para poder estar juntos en comunión y para exhortarse unos a otros cuando fuere necesario. Unos a otros cuando fuere necesario. Lo segundo que vamos a hablar esta mañana es que el creyente es responsable también, tiene como responsabilidad con la iglesia, el procurar la unidad. Yo no sé hasta qué punto usted está comprometido con la unidad de la iglesia. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad comprometernos con la unidad de la iglesia. O sea, a mí me asusta cuando las congregaciones crecen. Porque llega un momento en que deja de experimentarse ese clima de comunión y empiezan las personas a pasar inadvertidas. Cuando las personas empiezan a pasar inadvertidas, uno ve congregaciones en las que pasa eso.
en las que por una puerta está entrando la gente y por la otra está saliendo. Y hay una rotación, a veces nadie sabe qué pasa con nadie, o sea, no se da un nivel de interrelación realmente fuerte. Por eso, digamos, por eso yo pienso que de pronto las estructuras de iglesias muy grandes pierden de vista la esencia de la iglesia, que es el ser comunitario. Se pierde de vista para dejar al individuo solamente con que va, se congrega con un poco de gente a la que no conoce, escucha un mensaje y termina el mensaje y se va y sigue igual de solo y con su misma necesidad. Muchas veces se va del lugar. Pasó inadvertido. Pero nosotros no, nosotros debemos procurar la unidad. Por eso vamos a mirar en Efesios 4. Efesios 4, versículos 1 al 16. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, usted y yo como creyentes debemos procurar la unidad de la iglesia. Y debemos hacer todo lo que sea necesario y esté a nuestro alcance para que esa unidad no se rompa. Por eso me llama la atención los primeros versículos, porque dice que nosotros debemos reconocer que el llamado de Dios requiere una conducta especial. El llamado de Dios a ser parte de su iglesia requiere de los llamados una conducta especial. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ¿a qué fuimos llamados? ¿Cuál fue ese llamamiento que el Señor nos hizo? Formar parte de su cuerpo. ¿Es eso cualquier cosa? Tremendo, qué tremendo es eso, qué tremendo llamamiento, qué tremendo privilegio ser miembros del cuerpo de Cristo. Es el llamamiento, pero dice que debemos andar como es digno de ese llamamiento. Miren, voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de padres e hijos,
hay diferentes escenarios para estar viendo padres y los hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se espera, por ejemplo, de los hijos de los maestros, de los profesores? ¿Qué se espera de los hijos de los pastores? De los hijos de los ancianos, de los hijos de los líderes de la iglesia. ¿Qué se espera de ellos? O sea, la expectativa que se genera en el grupo sobre esas personas a veces está por encima de lo que las personas pueden dar. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más grande que eso. Es ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la expectativa que genera un hijo de Dios? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo se espera que viva un hijo de Dios? Claro, es una nueva criatura diferente a lo que era antes, y su conducta debe mostrar que realmente ese es un hijo de Dios. Entonces, por su conducta, por lo que hace, debe evidenciarse que realmente es hijo de Dios. Pero desafortunadamente uno, ¿con qué se encuentra frecuentemente? Hay comentarios, este comentario, ojalá no se escuchara tan frecuentemente el comentario, pero dice, mire lo que hace, y eso que es cristiano. Mire lo que hace, mire cómo se comporta, y eso que es cristiano. O sea, el mismo mundo tiene una expectativa alta sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos, que a veces nosotros no alcanzamos a percibir. Pero como cristianos debemos aprender a andar a tener un andar digno de acuerdo con el llamamiento que hemos recibido. Fuimos llamados entonces a formar el cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo debemos tener un andar, una conducta especial. Y dice que usando de manera especial la humildad y la mansedumbre. Me llama la atención eso, dice allí. Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor. Usando de manera especial la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué será tan necesaria la humildad y la mansedumbre? Pensemos en esas dos características. ¿Qué es la humildad? La humildad tiene que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos, en el que no queremos mostrarnos como superiores a los demás, ¿cierto? Sino que estamos al servicio de los demás. No queremos enseñorearnos de nosotros ni hacernos creer más importantes que nosotros. Y la mansedumbre tiene que ver entonces con fuerza bajo control. Entonces, ¿qué pasa en la congregación? La congregación no es un grupo de santos. No es aquí un lugar donde todos ya estamos, todos acá con una aureola en la cabeza, y eso es cierto que todo lo que hacemos lo hacemos perfecto. ¿Cierto que así es la iglesia? Todo lo que usted y yo hacemos, todo lo hacemos perfecto. ¿Esa es la iglesia? No. Es lo que Dios quiere, que la iglesia se comporte de esa manera cuando sea perfeccionada. Pero estamos en un proceso, y en ese proceso entonces ustedes y yo tenemos fallas, tenemos errores. Y para poder mantener la unidad y pasar por alto esas fallas y esos errores, ¿qué necesitamos? La mansedumbre es muy importante, la humildad es muy importante. ¿Por qué? Si hablan mal de usted, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a defender de todo el mundo que hable mal de usted? Digan lo que quieran, entonces tengo que decir, tengo concha de morrocoy. El ser manso no se defiende, sencillamente asume eso con mansedumbre, pudiéndose defender. No lo hace procurando la unidad.
Porque no nos interesa tanto el que la gente sepa que yo tengo razón. Eso no es tan importante. Digamos, dentro de la iglesia lo que es importante es que haya amor, tolerancia, la unidad. Por eso no tratamos de poner normas y leyes y esclavizar a la gente con normas y leyes. No, porque el Señor nos mandó a hacer eso. Nos manda a hacerlo de manera voluntaria. Así como cuando le dice a la esposa, sujétese a su marido. No le dice al marido, hágale y cójala y oblíguela a hacerle caso. No, le dice a ella que acepte la autoridad de manera voluntaria. El Señor no nos obliga a hacer las cosas, Él nos dice lo que debemos hacer. Cuando nos salimos de lo que Él diseña, entonces sufrimos. ¿Pero por qué sufrimos? Por desobedientes. Entonces, no somos fáciles de soportar. Cada uno puede analizarse y se da cuenta de que no es fácil. Por eso siempre preguntamos, ¿cómo harán para aguantarme tanto? Claro que normalmente no hacemos esa pregunta, ¿cierto? Normalmente decimos, pero es que a mí sí me toca aguantármelo a todos. Y uno no piensa que a los otros les toca aguantárselo a uno. ¿Sí? Entonces, que los otros aguanten mis errores y mis defectos, pero yo no me puedo aguantar a ninguno. No. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, dice la palabra del Señor que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, no resalta tanto el pecado del hermano cuando yo decido amarlo. Lo que hablamos en el tema de la oración, si estoy orando por la persona, al mismo tiempo no puedo estar hablando de ella mal, no puedo maldecirla, porque estoy orando a favor de ella. Entonces, en la comunidad somos entonces llamados a procurar de manera especial la unidad, y para eso debemos usar especialmente la humildad y la mansedumbre, y usar la paciencia y el amor en el trato con los hermanos. La paciencia y el amor deben estar a la orden del día. Pero es que no, si somos más impacientes, ¿cierto? Eso, cualquier hermanito que está por ahí haciendo algo que no me agrada, ya me incomodó. No, ahí cuando el hermano hace algo que a mí no me agrada es cuando yo debo ejercitar el carácter de ese llamamiento al que el Señor me ha hecho, y entonces ejercitar la paciencia y soportarlo. Soportémoslo. Mire, el Señor nos soporta a nosotros con todos los defectos que tenemos. ¿Por qué no soportar nosotros los unos a los otros los defectos y debilidades que tenemos? Ahora, yo no estoy diciendo con esto, no estoy aprobando los defectos, no estoy aprobando esa conducta. Cada uno que estamos en un proceso y el Señor nos está formando y nos está enseñando qué cosas están mal en cada uno de nosotros. El Señor está trabajando en nuestras vidas y nos está mostrando la debilidad. No necesitamos que los hermanos todos nos caigan encima para mostrarnos el problema. ¿Sí? Porque a veces es lo que nosotros hacemos. Entonces, estamos mirando a ver quién se cae al caído. Caer. No, debemos usar la misericordia y la bondad con nuestros hermanos, la paciencia y el amor. Entonces, ya, si empezamos a pensar de esa manera, nuestras relaciones necesariamente tienen que cambiar, van a cambiar, porque empezamos entonces a acercarnos al hermano para satisfacer su necesidad, pasando por alto su pecado, pasando por alto aquello que no me gusta del hermano. Voy a soportarlo, voy a hacer como es. O sea, cuando uno está enojado, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer cuando está enojado con alguien? Llamarlo a cuenta, ¿cierto? Se las canto. Aquí estoy que me estallo. Entonces, ¿qué debo hacer como conducta cristiana? O sea, las emociones me afectan, lógicamente. Yo estoy afectado emocionalmente. Si estoy afectado emocionalmente y le doy la suerte a las emociones, voy a terminar de pronto gritando al hermano o diciéndole, reclamándole o protestando por lo que la persona hizo. Pero si yo quiero tener en cuenta al Señor, ¿qué hago entonces? Digo, Él dice que soporte con paciencia.
Entonces, no está diciendo que automáticamente entonces yo voy a sonrisa de oreja a oreja. No, porque es que, ¿cómo hago yo? Si estoy emocionalmente afectado, voy a presentar mi mejor sonrisa. ¿Eso qué sería? ¿Qué tipo de conducta sería esa? ¿Sí? Sería una conducta hipócrita porque no es lo que hay en mi corazón. Yo no estoy para sonreír en ese momento, estoy enojado. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Me callo, me quedo callado. ¿Qué necesidad tengo de decir algo? ¿No? Me quedo callado. Me quedo callado. Y le oro al Señor. Mire, he experimentado una lucha interna conmigo mismo estos 2 de ayer y hoy, más días antes también, una lucha interna. En mí mismo hay una lucha. Y termino ahí mismo, o sea, hay morderme la lengua. Yo tengo bastante chichón en la lengua, estarme mordiendo la lengua. Entonces, ¿cómo hago para quedarme callado? O sea, yo tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Me debo quedar callado. Y en algún momento se le sale a uno y entonces dice, precisamente termina diciendo lo que no debió haber dicho. ¿Cómo? O como no debió decirlo, la forma de decirlo. Entonces, hasta que usted no tenga la paz y la tranquilidad en usted mismo allí adentro, interiormente, es mejor no hable. Quédese callado. Procurando la unidad, ¿cierto? Recordamos, todo hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces no vamos a fingir, lógicamente no vamos a fingir. Vamos a fingir que no pasó nada. Eso es difícil, o sea, eso está mal. Pero sí vamos a mirar cómo controlamos nuestras palabras y cómo hablamos lo que sea conveniente. O sea, no vamos a pasar las cosas así como pasan, ¿no? Pero sí debemos hablar lo que sea conveniente y lo que edifique. Eso es lo que debemos, porque estamos empeñados en procurar la unidad. Es lo que nos importa, la unidad. Y para eso entonces tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Entonces, cuando ustedes lo estén ofendiendo, lo estén atacando, usted recuerde que debe ejercitar la mansedumbre. Diferente de la mensedumbre, ¿no? No es que sea menso, es manso. ¿Manso qué significa? Menso es que usted no se da cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Se hace loco. Manso es que usted se da cuenta de lo que está pasando, reconoce que hay una injusticia en lo que está pasando, pero usted toma la determinación de no hacer nada, de estarse quieto, controlar su fuerza. ¿Cuál es el ejemplo de mansedumbre por excelencia? El buey. ¿Cuántos han tenido contacto con un buey? Bueno, ¿cuántos han arado con un buey? ¿Han usado un buey para arar la tierra? Bueno, como estos animales, los bueyes, ¿qué es un buey? Primero, ¿qué es un buey? Un buey es un macho vacuno, es de las vacas. Entonces, el macho es el toro, pero cuando el toro se va a dedicar a las labores agrícolas, especialmente para el arado, ¿qué se hace con ese animal? Se castra, se le quitan los testículos, ¿cierto? Para que él pueda, fortalecerse, para que su masa muscular sea mayor, se ponga más grueso el animal, y entonces se pone más fuerte. Y luego se entrena a ese animal sencillamente para que haga lo que se entrena. Entonces el animal se entrena para estarse quieto. El animal, usted puede golpear a un buey y el buey no vaya usted a tratar de hacerlo con un toro. Un toro, pégale a un toro a ver qué pasa, o acérquese a un toro. A un buey usted se le puede acercar porque ha sido entrenado para no usar su fuerza. O un caballo, también es un ejemplo de mansedumbre, un caballo amansado. Si usted acerca a un potro salvaje, es un riesgo. Si usted se monta en un potro salvaje, más riesgo todavía, ¿cierto? Pero usted se puede montar en un animal, en un caballo que es fuerte, pero ha sido amansado. Usted se monta con tranquilidad y con un pequeño lazo usted lo guía y lo lleva
¿cierto? Porque ha sido amansado, tiene fuerza bajo control. Entonces, así en la iglesia debemos ejercitar la mansedumbre. Entonces, tener nuestra fuerza bajo control. Entonces, cuando usted no se defiende, no significa que usted es una persona débil. Significa que usted es una persona que se controla a sí mismo. Se controla a sí mismo y no se defiende para no afectar la unidad de la iglesia. Y ahí es cuando dejamos que el Señor obre. Y el Señor dice, yo pagaré, dice el Señor. Y el Señor obra. O sea, cuando dejamos que el Señor obre, Él obra y pone las cosas en orden. Pero cuando tratamos de hacerlo nosotros, entonces nos salimos de lo que Dios diseñó para la iglesia. Entonces, como tenemos dificultades para aceptarnos unos a otros, como tenemos errores, como tenemos pecados, como tenemos rencilla entre nosotros, el Señor nos dice que usemos la humildad, que usemos la mansedumbre, que usemos la paciencia, pero especialmente que usemos el amor. Entonces, que amemos a todos, así no nos parezca, o sea, así la persona no lo merezca, porque es que es amar a la persona, a hacerle bien, aunque la persona no lo merezca. Dice el Señor, si amáis a vuestros amigos, qué gracia, ¿cierto? Pues así hacen, la gente del mundo hace lo mismo, también ama a sus amigos. Nosotros como iglesia somos llamados a amar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Entonces, más en la iglesia tenemos que amarnos todos, amarnos los unos a los otros. Si nos amamos, si usamos la mansedumbre, si usamos la humildad, seguramente que nuestras relaciones dentro de la iglesia van a ser unas relaciones muy armónicas y vamos a estar teniendo entonces la unidad. Poniendo todo el empeño entonces por la unidad, poniendo todo el empeño por la unidad. Y teniendo en cuenta todas las cosas que tenemos en común con los hermanos. ¿Qué cosas tenemos en común? El apóstol Pablo hace una lista larga de cosas que tenemos en común. Cuando tenemos cosas en común es fácil ponernos de acuerdo, ¿sí o no? Y aquí tenemos bastantes cosas en común. Hablando de los grupitos, por ejemplo, si usted... por ejemplo, tenemos estos días, acá hemos tenido grupos para montar bicicleta, ¿cierto? Y ¿quiénes participan en el grupo? Los que les gusta montar bicicleta, ¿cierto? Entonces vamos a montar bicicleta y hay un grupito para eso. Esa afinidad, ese gusto por las bicicletas hace que podamos tener un grupo del que podamos salir a disfrutar del paisaje y hacer ejercicio. Pero de pronto hay otro grupo que les gusta el baloncesto, entonces salimos a jugar baloncesto y con ese grupo también disfrutamos entonces de otras cosas, de otro escenario, ¿sí? Las cosas en común las cosas que nos gustan a los diferentes miembros del grupo hace que podamos estar juntos y estemos alegres, estemos contentos, ¿cierto? Cuando vamos a montar bicicleta con los que les gusta montar bicicleta, ¿cómo la pasamos? La pasamos chévere porque estamos disfrutando de algo que nos gusta. Cuando vamos a jugar baloncesto con los que nos gusta jugar baloncesto, ¿cómo la pasamos con el grupo? También la pasamos bien porque a todo el grupo le gusta. Entonces, es buscar esas cosas que nos son comunes para que nuestras relaciones entonces sean más agradables. Entonces, veamos que el apóstol Pablo es una lista de muchas cosas que tenemos en común que serían suficientes para que nosotros pudiéramos tener una relación agradable. ¿Qué dice el apóstol Pablo que tenemos? Primero tenemos un mismo cuerpo, formamos parte de un cuerpo, el mismo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo que tiene usted es el mismo que tengo yo, es el mismo, es un punto de encuentro, o sea que no tengo una relación diferente a la que usted tiene con el Espíritu Santo, es el mismo espíritu. La esperanza que tenemos usted y yo es la misma, ¿cierto? Que vamos a resucitar un día para estar con el Señor en la eternidad, la misma esperanza. El Señor que usted y yo tenemos es el mismo que el Señor Jesucristo. El bautismo, tenemos un solo bautismo, el mismo bautismo, ustedes y yo. ¿Cuál es ese bautismo? Bueno, la semana entrante, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de uno de los bautismos. Bueno, aquí no quiero volvernos un 8, solamente que tengamos en cuenta que aquí está hablando de un bautismo, es el bautismo
con el Espíritu Santo es que todos nos ha sido dado el mismo Espíritu a todos, ¿cierto? Que es lo que el Señor Jesucristo dice, cuando Juan hablaba del Señor Jesucristo, dice, Él nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lo que tenemos en común ustedes y yo, el Espíritu Santo, es porque hemos sido bautizados por el Señor Jesucristo y puestos, entonces, como miembros de su cuerpo. Entonces tenemos el mismo bautismo y tenemos un mismo Dios. El Dios en que usted cree y el Dios en que yo creo es el mismo. Entonces, teniendo todas esas cosas en común, ¿qué es lo lógico que se dé entre nosotros? Que el tiempo que pasamos juntos lo pasemos sea agradable, que disfrutemos de la compañía unos de los otros. Esos elementos son suficientes para hacernos disfrutar de la congregación. Es triste cuando en una congregación existen enemistades. Es triste. ¿Por qué? Porque no deben existir enemistades. O sea, es lógico que haya desavenencias, que pase cosas, ¿cierto? Que nosotros es lógico que pase porque ya por eso necesitamos la paciencia, por eso necesitamos la mansedumbre. Lo que no es lógico es que eso se deje ahí, que eche raíces y siga en el tiempo y cada vez más lejos. No, hay que solucionar. Ahí está, el Señor lo establece cómo solucionar. Hay que pedir perdón, hay que perdonar, hay que acercarnos, hay que estar juntos. De hecho, las ordenanzas que Él dio para la iglesia, una de ellas tiene que ver con eso, que es la cena del Señor. Aceptarnos plenamente y solucionar nuestras diferencias para que pueda haber armonía en el pueblo de Dios. La iglesia debe vivir en armonía. Entonces, tenemos que pasar muchas cosas por alto, tenemos que hacerlo, ¿sí? Lo tenemos que hacerlo, ¿eh? Cada vez se presentan, y si no se presentara, entonces, ¿cómo ejercitamos la paciencia? ¿Cómo hacemos para ejercitar la paciencia? Pero como se presentan, entonces podemos ejercitar la paciencia y podemos ejercitar la mansedumbre. Teniendo en cuenta entonces todas las cosas que tenemos en común, vamos a procurar la unidad. Pero también debemos reconocer nuestra responsabilidad individual, es decir, cada uno de acuerdo con lo que Dios le ha dado a cada uno de acuerdo con el diseño que Dios le ha dado. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de los creyentes, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene un don. Tiene una capacidad especial dada por el Espíritu Santo para servir a los otros. O sea, el don que usted recibió no es para usted. La capacidad espiritual que el Señor le dio a usted es para que la ejercite con sus hermanos, con la iglesia. Entonces, por eso es necesario mirar a los lados, ¿cierto? A ver, ¿a quién le puedo servir con la característica que Dios me dio? ¿Cómo puedo servir al cuerpo con la característica que Dios me dio? Entonces cada uno, y dice que es el Señor el que determina eso, o sea, no es que yo determino. Entonces yo llego a la iglesia y yo en la iglesia quiero ser el que predica, o yo en la iglesia quiero ser el que dirige la alabanza, o yo en la iglesia quiero ser el que recoge las ofrendas. Bueno, cada uno, o sea, no es lo que yo quiera hacer, es para qué me diseñó el Señor y con qué propósito me colocó en el cuerpo. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una característica especial para servir al cuerpo. Aquí es pensar qué característica tengo y cómo quiere Dios que yo la ponga en funcionamiento a favor de toda la iglesia. Entonces ahí cada uno tiene que mirarse, ¿no? Y lógicamente ayudamos en todo eso. Estamos estudiando los miércoles acerca del servicio en la iglesia y estamos viendo acerca de eso, estamos viendo acerca de cómo ponernos a funcionar. Entonces ahí vamos a estar realizando cómo reconocer, cómo identificar la característica especial que Dios nos dio y también cómo ponerla en funcionamiento, cómo activarnos dentro de la iglesia. Porque Dios no quiere
miembros en su cuerpo, en su iglesia, que solamente estén disponibles aquí para estar un ratico acá sentados cada domingo y después cada cual por su lado. No quiere que estemos unidos y sirviéndonos los unos a los otros. Muy bien, entonces, reconociendo nuestra responsabilidad individual, de acuerdo con lo que Dios dio a cada uno, de acuerdo con el diseño de Dios para cada uno. Y también reconociendo su participación en el propósito divino. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y por qué nos colocó en la congregación? Él está perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Es decir, cada una de las personas que está en la congregación está aquí con el propósito de ser perfeccionado para servir al Señor. ¿Sí? O sea, cada uno de nosotros fue colocado en el cuerpo de Cristo. Cada uno fue colocado con un propósito definido. Pero en la congregación existen las herramientas para que seamos perfeccionados, para que cumplamos ese propósito. Entonces usted y yo nos congregamos para ser capacitados, entrenados, formados, perfeccionados para cumplir el propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en eso todos somos útiles a todos. Todos somos útiles a todos en este proceso. El Señor nos está formando a través de todos. Cada uno tiene algo para contribuir en ese desarrollo. Entonces, reconociendo nuestra participación en el propósito divino, que es perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Y tenemos que fijarnos entonces en la meta. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde le apuntamos como iglesia? ¿Cuál es la meta para todo el cuerpo? Ahí dice el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. O sea, lo que Él quiere con la iglesia es que crezcamos en todo, ¿cierto? A ver. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Él quiere que seamos perfeccionados en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Él quiere? Si vamos históricamente hacia atrás y analizamos, Él quiere que usted y yo seamos conocidos como fue conocida la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía los llamaron cristianos por primera vez. ¿Por qué los llamaron cristianos? Se parecen a Cristo. Se parecen a Cristo. Se comportan como Cristo. Piensan como Cristo. Aman como Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Y en eso debemos ayudarnos unos a otros. Hasta que todos, dice que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, que todos seamos parecidos a Cristo. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Pero para eso, ¿qué se requiere? Que estemos juntos, que nos congreguemos regularmente. Mire, lo menos que podemos hacer es venir todos los domingos y estar juntos todos los domingos. Es lo mínimo que podemos hacer. De ahí en adelante, todos los escenarios que podamos desarrollar para estar juntos, desarrollémoslos. Que tengamos un grupo familiar, que tengamos un grupo de crecimiento en el barrio, que vamos a reunirnos con nuestros hermanos que viven cerca y vamos a aprender de la palabra de Dios ahí, y vamos a compartir el evangelio con nuestros vecinos como hermanos. Es parte de lo que Él quiere que hagamos durante la semana, que vamos a estar en nuestra reunión de estudio bíblico, que vamos a estar en la reunión de oración. Son otros escenarios en los cuales estamos juntos.
Mire, cuando estamos juntos aquí en oración, qué bonito, porque estamos aquí, podemos estar pensando en las necesidades del cuerpo y estar intercediendo delante de Dios por las necesidades del cuerpo. Qué bueno que pudiéramos estar todos, que la reunión más concurrida de la congregación fuera la reunión de los sábados a las 6 de la mañana. Qué bonito. Sería excelente, ¿cierto? Que toda la iglesia del Señor pudiéramos, en este lugar, pudiéramos congregarnos para hablar con nuestro Padre, para interceder unos por otros, para llevar delante de Él nuestras necesidades y las necesidades de otros. Especialmente yo cuando paso tiempo en oración, me doy cuenta de que es más fácil orar por otros que orar por mí mismo. Más fácil. Es más fácil pedir para otros que pedir para nosotros mismos. Lógicamente para eso hay que dejar el egoísmo a un lado, pero realmente es fácil. O sea, cuando uno va a pedir para otro es muy fácil. A veces uno va a pedir para uno mismo y le da a uno pena, ¿cierto? Pedir para uno mismo, pero no le da pena pedir para otro. Entonces igual es la oración. Entonces cuando pensamos en nosotros, entonces mis queridos hermanos, ese como que es nuestro eje en esta mañana. Los dos puntos, pongámoslos en práctica. Entendamos, aceptemos, reconozcamos nuestra responsabilidad con la iglesia. Usted y yo tenemos responsabilidades con la iglesia. ¿Cuáles son las responsabilidades? Primera, que debemos practicar la consideración mutua, es decir, pensemos en nuestros hermanos y en su necesidad y de qué manera podemos nosotros satisfacer la necesidad de nuestro hermano. Pensemos cómo ayudamos a nuestro hermano a que crezca en el Señor, a que se desarrolle. ¿Cómo ayudamos a que nuestro hermano se parezca más a Cristo? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué participación tenemos en ese crecimiento? Entonces, practiquemos la consideración mutua. Pero especialmente también, entonces, procuremos la unidad. Dejemos de lado las cosas que nos dividen. Procuremos las cosas que nos unen. Procuremos las cosas que nos unen. Enfaticemos los puntos de acuerdo en lugar de enfatizar los desacuerdos. Entonces, reconozcamos que el Señor quiere de nosotros una conducta especial. Tengamos en cuenta las cosas que tenemos en común. Reconozcamos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual para beneficiar a los otros miembros del cuerpo. Pero reconozcamos también que tenemos cada uno de nosotros una participación en el desarrollo de la iglesia. Y esa participación es de acuerdo con el propósito divino, pero especialmente fijemos la mirada en la meta. ¿Cuál es la meta? Ya vimos que la meta es Cristo. Hace un tiempo dije que vamos a colocar, y he estado en mora de colocar el espejo, un espejo ahí atrás. ¿Se acuerdan para qué dije que íbamos a colocar el espejo? ¿Sí se acuerdan? Para que cada vez que usted entre a la congregación o salga, usted pueda mirar ese espejo y decir, darse cuenta cuánto me estoy pareciendo a Cristo. Que usted pueda evaluarse permanentemente todos los días. Hoy me parezco a Cristo más que ayer. Eso debe ser la constante. Que hoy me parezca más a Cristo que ayer. Pero recuerden la ilustración que estaba en el maná de la semana pasada. ¿Recuerdan la ilustración? La ilustración de los carbones encendidos en la chimenea. Entonces, que cuando un carbón está fuera de la chimenea, se apaga. Entonces, igual ustedes, mis queridos hermanos, ustedes no pretendan que van a tener un buen ánimo y nivel espiritual viniendo a la iglesia por ahí cada vez que se acuerdan, una vez en el trimestre, una vez cada año. No, usted quiere tener una buena temperatura espiritual, un nivel espiritual, procure participar de la mayor cantidad de eventos en los que pueda estar junto a otros cristianos, porque cuando estamos juntos somos fortalecidos en nuestra fe. A mí y ustedes me benefician grandemente cuando vienen, pero cuando no vienen me perjudican. Sí. No estoy hablando en términos egoístas, ¿no? Estoy hablando en términos de que cuando usted viene a mí me anima mucho el verlo, me pone muy contento poder hablar con usted,
poder tener un abrazo, estrechar sus manos, decirle cómo está. Eso a mí me agrada, me alegra pasar tiempo con ustedes. Y cuando no los veo, pues no, hombre, eso produce tristeza. Pero principalmente me preocupan aquellas personas que pasa el tiempo y no se congregan. Terminan por apartarse y apagarse. Entonces, ¿qué toca hacer? Con esos que están en la condición, nos toca ir y buscarlos y traer el carbón y ponerlo en la chimenea para que su llama se encienda una vez más. Entonces, hermanitos, recordemos lo que dice Pablo, el autor de la carta a los Hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos congreguemos frecuentemente para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que el Señor entonces nos ayude, cada uno, a pensar en mi responsabilidad para con la iglesia. Cada uno. O sea, no piense en cómo el otro lo hace. Piense en usted, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy yo a cumplir mi responsabilidad? ¿Cómo voy yo a practicar la consideración mutua? ¿Y cómo voy yo a procurar la unidad de la iglesia? Piense, usted, ¿cómo participa usted? ¿Cómo trabaja usted las 2 áreas de su vida? Esa es su responsabilidad. Pero déjenme decir, hermano, que si todos nos ponemos en la tarea, ¿qué va a pasar? La temperatura espiritual de la iglesia va a arder, va a subir, ¿cierto? Va a haber un avivamiento tremendo en la iglesia si hacemos lo que nos corresponde hacer. Pero si no hacemos lo que nos corresponde hacer, vamos a estarnos cada día enfriando. Y ver subir, cerramos la puerta y la temperatura subió, ¿cierto? Entonces, porque nos obliga a estar ahí cerca y pegarnos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana. Gracias especialmente, Señor, por permitirnos entender nuestra responsabilidad como miembros de tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar la importancia de congregarnos, la importancia de estar juntos, y que procuremos, Señor, estarlo todo el tiempo, Señor, que no nos cansemos de congregarnos, que le demos la importancia que la congregación tiene para que podamos mantener esa temperatura espiritual que necesitamos y podamos estar animados siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.